Ok, en la clase de hoy vamos a empezar a desarrollar el tema de macromoléculas. ¿Ok? Eh, Macromoléculas se refieren a las moléculas orgánicas que son capaces de formar polímeros. ¿Ok? Eh, si nosotros revisamos de manera general la composición celular, vamos a encontrar, algo que probablemente ya lo conocen, que el, el mayor contenido de una célula, sea esta bacteria, eucariota, lo que sea, normalmente es el agua. ¿Ya? Casi un 70% aproximadamente del contenido de una célula es agua, que es una molécula inorgánica. ¿Ok? Hemos revisado las características del agua, también tiene sales, ¿ya? Tiene sales, tiene ácidos, etcétera, pero pueden ver que son pequeñas cantidades. Y después, los otros contenidos que son importantes de la célula son proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y azúcares. ¿Ok? Y pueden ver ustedes que de ellos las proteínas son bastante importantes. En algunos casos cerca del 20% de la célula pueden ser proteína. Después vienen otros contenidos, lípidos, que generalmente son pequeñas cantidades, pero estos son importantes porque van a cumplir una gran cantidad de roles. ¿Ya? Ahora, ¿cómo diferenciamos proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, etcétera? Para poder entender eso, es necesario de que antes de empezar su estudio conozcan lo que son los grupos funcionales. Yo sé que ustedes ya llevaron el curso de química, ¿ok? En química seguramente les han revisado, pasado el tema de qué es un grupo funcional, que en esencia viene a ser una pequeña agrupación de átomos que se unen a una molécula y que le van a generar cambios en sus características o le van a añadir alguna otra propiedad. ¿Ok? Eh, los grupos funcionales pueden ser agrupaciones de carbono, como este, por ejemplo. ¿Ya? Si le agregamos a esta molécula, este grupo va a ser ácida, la molécula. Si le agregamos estos OH, va a ser alcohólica. ¿Ya? OSH o fosfato, va a ser reactiva, etc. Si a esta molécula agregamos grupos NH, ¿ya? O cetona, acetilo o metilo, ahí tendrá relaciones diferentes. Entonces, cada molécula va a comportarse de forma diferente dependiendo de los grupos que tenga. Y los grupos le pueden hacer de que sea más soluble o que sea menos soluble o que tenga carga negativa o que tenga carga positiva, etc. ¿Ok? Esos son grupos funcionales. Existen más de 100 grupos funcionales en la naturaleza. En biología nos importan unos pocos. ¿Ya? Si bien se usan hartos, hay unos que son mucho más frecuentes en las moléculas biológicas y es necesario que los conozcan. El primero de ellos es el metilo. ¿Ok? El metilo. El metilo es un grupo funcional que le da apolaridad a las moléculas. ¿Ok? ¿Por qué razón? Una cosa que quiero que recuerden, no sé si la habrán pasado en química o no, pero es importante que recuerden algo. Quiero mostrarles aquí. Quiero hacerles una pequeña explicación acá, ¿ok? La polaridad, el término polaridad, está dado por el hecho de que los hidrógenos vienen a ser átomos que bajo ciertas condiciones pueden formar enlaces con otros tipos de átomos, ¿ok? A esos enlaces, ustedes deben conocerlos, se les conoce como puentes de hidrógeno, ¿ok? Puentes de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene capacidades de formar puentes con otros átomos, pero esto va a ocurrir bajo ciertas condiciones. ¿Ok? Por ejemplo, consideramos un hidrógeno unido a oxígeno. ¿Ok? Un hidrógeno unido a oxígeno. También deben recordar algo de química, de que el enlace que se da entre dos átomos es porque comparten electrones, ¿cierto? Uno aporta un electrón, el otro aporta otro electrón, y los electrones pasan de estar simplemente circulando alrededor de un núcleo atómico, ahora van a pasar a dar vueltas alrededor de los dos núcleos atómicos. ¿Ok? Esto es lo que ocurre
cuando se forma un enlace covalente entre átomos, ¿ok? En este caso entre oxígeno e hidrógeno. Pero en este... me equivoqué de borrador. Ya no importa, vamos a hacerlo de nuevo. Pero en este caso, cuando el oxígeno se une con el hidrógeno, aquí tenemos un pequeño problema. Porque el oxígeno es un elemento muy electronegativo. Y el hidrógeno es un elemento muy electropositivo. ¿Ok? Entonces aquí se genera un problema. Porque que sea electronegativo significa que tiene una alta afinidad por los electrones. ¿Ok? Entonces, el oxígeno, en términos globales, puede decir que es avaro con los electrones, no los comparte. Entonces, los dos electrones, el que es del oxígeno como el que es del hidrógeno, se la pasan acá, dando vueltas alrededor del núcleo del oxígeno. Cada tanto van dando vuelta por allá, pero en general dan vueltas aquí y no dan vueltas por el hidrógeno. ¿Ok? Porque el oxígeno es electronegativo, en cambio el hidrógeno es electropositivo. El hidrógeno tiende a perder electrones. ¿Ok? Y eso es lo que genera las regiones electronegativa y electropositiva. Por ejemplo, lo que ocurre en la molécula de agua. En la molécula de agua, yo tengo, este es el agua, oxígeno con dos hidrógenos. Con este hidrógeno ocurre lo mismo que con el hidrógeno anterior. ¿Ya? El electrón que debería estar circulando ambos núcleos atómicos, por aquí apenas da la vuelta. Y más que todo se la pasa dando vueltas acá. ¿Ok? Se la pasa dando vueltas acá. Entonces, lo que se genera acá, como pueden ver, es que aquí, alrededor del oxígeno, hay una zona electronegativa. Porque por aquí están paseándose los electrones. Por eso es que esta región es electronegativa. Y en esta región, aquí recuerden, el núcleo atómico tiene carga positiva, esta región es electropositiva, porque permanentemente hay una carga del átomo, del núcleo, del hidrógeno, del protón, pero el electrón casi no está acá para compensar esta carga. Entonces, por esa razón es que el agua es bipolar. Tiene una zona electronegativa donde están paseándose constantemente los electrones y zonas electropositivas donde no se pasean. Por lo tanto, las cargas que están más frecuentemente son las de los núcleos de los protones. ¿Ok? Entonces, cuando el hidrógeno se une con un átomo electronegativo, esto es lo que ocurre. También ocurre, por ejemplo, si en lugar de unirse al oxígeno, se une al nitrógeno. ¿Ya? Con el nitrógeno le pasa lo mismo. O con otros elementos similares. También le pasa lo mismo con el flúor, por ejemplo, con el azufre, que son electronegativos, le pasa lo mismo. Ahora, como aquí se genera una zona electropositiva, significa de que el hidrógeno tiene una tendencia a emparejarse con otras cosas. Entonces, como aquí el hidrógeno se siente desamparado porque el oxígeno no le comparte electrones, él busca estabilizarse con otra cosa. Y por ejemplo, en este caso puede estabilizarse con otra molécula de agua. Esta otra molécula de agua también tiene una zona electronegativa acá. Entonces, siendo esta una zona electronegativa y esta una electropositiva, aquí se forma ese famoso puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, el hidrógeno, cuando está unido a elementos electronegativos, puede formar puentes con otros elementos electronegativos. ¿Ya? Y esa es la razón por la cual se forman los puentes. ¿Ok? Entonces, resumiendo, cuando yo tengo el hidrógeno unido a un elemento electronegativo como el oxígeno, como el nitrógeno, por ejemplo, como el azufre, por ejemplo, este puede formar puentes con otro elemento electronegativo. Por ejemplo, con otro oxígeno, con otro nitrógeno, con el flúor, con el azufre, etc. ¿Ok? Entonces, los hidrógenos que estén unidos a estos elementos forman puentes. Y aquí tenemos un caso diferente. Tenemos el caso del hidrógeno, el hidrógeno cuando está unido con el carbono. El carbono es un elemento que ya no es electronegativo. ¿Ok? El carbono tiene una electronegatividad intermedia. Entonces, el carbono no es avaro como el oxígeno. ¿Ya?
el carbono sí comparte los electrones. Entonces aquí se van a generar que los electrones van a circular alrededor de los dos. ¿Ya? Entonces, como aquí en este caso el, el hidrógeno se siente querido, ya no forma puentes con nada. ¿Ok? Aquí el hidrógeno unido a carbono no es capaz de formar, se le pueden colocar acá oxígeno, se le puede colocar nitrógeno, no forma puentes con nada. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es la regla básica, de la, eh, es la regla básica de la polaridad, ¿ok? Que quiero que se la aprendan, ¿ya? Quiero que se la aprendan. El, el, el hidrógeno, cuando está unido a carbonos, no forma puentes. El hidrógeno, cuando está unido a nitrógeno, oxígeno, azufre, sí forma puentes. ¿Ya? Esas cosas apréndanse. ¿Y con quién se forman puentes? Con nitrógeno, con oxígeno, etc. Un, un hidrógeno unido a un elemento electronegativo forma puentes con otro electronegativo. Hidrógeno unido a carbono jamás forma puentes. Y el carbono en sí tampoco forma puentes, tampoco recibe puentes, ¿ya? Porque estos son receptores de puentes y el hidrógeno es el donador del puente, ¿ya? Entonces, esto apréndanselo como una norma de la solubilidad. Las regiones que ustedes vean que estén formadas por hidrógenos unidos a cualquiera de estas cosas, serán zonas que forman puentes, por lo tanto se conectan con el agua, por lo tanto van a ser solubles. Y las regiones donde vean hidrógenos unidos a carbono no forman puentes, por tanto son regiones insolubles. ¿Ok? Esa es una norma, esa es una característica básica de cómo se genera la interacción de polaridad o apolaridad. ¿Ok? Entonces, conociendo esto, el grupo metilo, vamos a ver de que es un grupo que está formado por un carbono unido con 3 hidrógenos. Recuerden, el carbono es un átomo que forma 4 enlaces. ¿Ya? 4 enlaces. Hay un enlace que tiene que dejarse que siempre va al R, o sea, que se conecta con la cadena. Siempre se queda un enlace del grupo, tiene que ir a la cadena. ¿Ya? Y en este caso le quedan 3 enlaces libres y en cada sitio se une con hidrógeno. Entonces, este hidrógeno unido a carbono no forma puentes. Este hidrógeno tampoco forma puentes, tampoco forma puentes. Ninguno forma puentes. Este grupo funcional es un grupo apolar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una molécula y yo a una molécula le agrego metilo, estoy haciendo que la molécula sea más apolar, que le guste menos el agua cada vez, ¿ya? Si le agrego metilo. Cosa diferente ocurre si yo le agrego el grupo hidroxilo, que también se conoce como el grupo alcohol. El OH, aquí pueden ver, el oxígeno puede formar 2 enlaces. Entonces, uno va a la cadena y el otro se une con hidrógeno. El hidrógeno unido a oxígeno forma puentes. Entonces aquí puede formar puente. Y el oxígeno recibe puente. Entonces tenemos de que, como puede formar 2 puentes, se puede mezclar bien con el agua, y por esa razón los alcoholes son bastante solubles en agua. ¿Ya? Otro grupo funcional es el carbonilo. El grupo carbonilo es cuando el carbono forma un doble enlace con el oxígeno. Y el carbonilo tiene 2 formas, dependiendo de cuál sea el último enlace. Porque recuerden esto, siempre uno de los enlaces va a la cadena. Va a la cadena. Aquí el carbono formaba 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Uno a la cadena, 2 al oxígeno, o a la cadena, y el último enlace es el que puede variar. Si el último enlace es un hidrógeno, será el extremo, porque aquí no se puede pegar nada más. Entonces, si está en el extremo de la molécula, será la forma aldehído. Carbono, oxígeno, hidrógeno. El CHO. ¿Ya? Y si está en medio de la molécula, porque aquí continúa la cadena, puede ser otro carbono, por ejemplo, será grupo cetona. Pero los dos son formas del carbonilo, el aldehído y la cetona. ¿Ya? Ahora, este grupo, el grupo carbonilo, es un grupo que tiene una polaridad
intermedia, ¿ok? Porque este hidrógeno unido a carbono no forma puentes. Por aquí no se forman puentes. Pero el oxígeno es electronegativo. Y aquí sí puede recibir puentes. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, comparo el carbonilo con el hidroxilo, los dos son polares, porque los dos forman puentes. Pero el carbonilo forma un puente, un solo puente, y el hidroxilo forma dos puentes. Por lo tanto, el hidroxilo es más polar que el carbonilo. ¿Ok? Entonces así se va viendo la polaridad. Es importante que los grupos funcionales le aporten cosas diferentes a la molécula. No tendría sentido que todos los grupos funcionales sean polares o que todos sean apolares porque no habría variación. Lo importante es que un grupo le aporte polaridad, el otro apolaridad, uno carga y así van variando. ¿Ya? El siguiente grupo funcional que tienen que conocer es el carboxilo. El carboxilo es la combinación del carbonilo con el hidroxilo. Incluso el nombre es combinado. Esta parte es carbonilo, esta parte es hidroxilo. Carbonilo, hidroxilo, carboxilo. ¿Ya? Aquí pueden ver enlace carbono-oxígeno, enlace OH. ¿Ya? Este es el grupo carboxilo. ¿Ok? Este grupo también es polar, porque el hidrógeno unido a oxígeno forma puentes. El oxígeno forma puentes. Este otro oxígeno también forma puentes. El carbono no forma puentes, pero tiene tres partes polares y una pequeña parte apolar. Pero además, este grupo tiene otra cosa peculiar, ¿ya? Otra cosa particular. Este grupo es un grupo que se ioniza, ¿ya? Que tiende a tomar carga. ¿Y por qué ocurre esto? Porque si nos fijamos, esta estructura es una estructura que es asimétrica. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. Oxígeno, oxígeno, de acá hidrógeno. De aquí va para allá. ¿Ya? Entonces, pueden ver ustedes, esta estructura es asimétrica. Ahí tienen el carbono con sus 4 enlaces, el oxígeno 2 enlaces, el oxígeno 2 enlaces. ¿Ya? Pero como es asimétrica, en química, las moléculas que son asimétricas son poco estables. Son poco estables. Entonces, esta molécula trata de estabilizarse. Lo que es estable, lo que es más simétrico es más estable, ¿ya? Y dura más en el tiempo. Entonces, una forma de estabilizarse sería, por ejemplo, agregarle acá un hidrógeno, y lo haríamos igual arriba que abajo. Pero otra forma que escoge este grupo, que por naturaleza va a ocurrir así, es que eh, va, a, va a romperse este enlace, ¿ya? Y el hidrógeno va a quedar, libre. Pero el electrón se queda acá, por lo tanto, esta queda con carga positiva. ¿Ya? Esto queda con carga positiva. Cualquier cosa que libera protones, hemos dicho que es un ácido. Por eso es que el grupo carboxilo se conoce como el grupo de los ácidos orgánicos. ¿Ya? Y luego esta estructura que está acá se reordena. ¿Ya? Se reordena. El enlace que está acá se comparte entre estos y se forma un enlace de resonancia acá. ¿Ya? Pero recuerden que el electrón del hidrógeno se quedó acá. Entonces esto queda con carga negativa. ¿Ya? Un elemento más simétrico, pero con carga negativa. Cualquier cosa que tenga carga es mucho más polar que lo que no tiene carga. Entonces esto puede formar puentes con el agua, ¿ya? De mucho mejor manera. Entonces, el grupo carboxilo es un grupo que no solo le aporta polaridad, sino que le va a aportar a la molécula carga negativa. ¿Ya? Carga negativa. ¿Ok? El siguiente grupo funcional que vamos a estudiar es el grupo amino. El grupo amino es un grupo que también se carga, también se ioniza. ¿Ya? Pueden ver, el nitrógeno puede formar 3 enlaces, pero el nitrógeno es un átomo envidioso y quiere parecerse al carbono. Entonces, el nitrógeno es un átomo que como quiere parecerse al carbono, trata de formar 4 enlaces en lugar de 3. ¿Ok? En el grupo original yo tenía acá un hidrógeno, por acá otro hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta molécula?
captura un protón del medio y lo pega así. ¿Ok? Entonces aquí queda pegado este protón con su carga positiva. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que captura protones es una base. Este grupo amino es un grupo básico y queda con carga positiva. El grupo carboxilo perdía protones, liberaba protones, es un ácido, carga negativa. El amino captura protones, carga positiva. ¿Ya? Es característico de las bases nitrogenadas, de los aminoácidos, etc. ¿Okay? Entonces vemos cómo cada grupo le va aportando cosas diferentes. Después vamos a ver de que las moléculas funcionan dependiendo de sus grupos. Si una molécula, por ejemplo una célula, necesita construir una molécula que tenga cargas negativas, probablemente le pueda agregar ácido. Y el grupo ácido le aportará cargas negativas. Si la molécula debía tener cargas positivas, será amino. Si son apolares, será el metilo y así. Van usando diferentes grupos funcionales. ¿Okay? El último grupo, son varios más, pero vamos a ver solamente estos de acá. El último grupo que me interesa que lo conozcan es el grupo fosfato. ¿Ya? El grupo fosfato tiene un fósforo, pero el fósforo es un átomo que es demasiado reactivo. Como es demasiado reactivo, necesita estar neutralizado. En los seres vivos no puede haber fósforo molecular, ¿ya? O atómico. Siempre tiene que estar el fósforo en su forma de grupo fosfato. También se le conoce como fósforo inorgánico, pero siempre el fósforo está unido con oxígenos. ¿Ya? Piensen esto, el fósforo se usa en las cerillas, ¿ok? Y si nosotros frotamos una cerilla, se combina el fósforo con el oxígeno del ambiente y se genera una pequeña explosión, un pequeño incendio, ¿ya? Una llama, o sea, genera calor. Imagínense que eso pasa en una célula. Imagínense que hubiese fósforo atómico que se combina con oxígeno de la célula, ¿ok? Se generaría una reacción de calor que dañaría la célula. Entonces, todo el fósforo que hay en los seres vivos está en esta forma. Se conoce como grupo fosfato, el grupo ácido fosfórico, ortofosfórico, fósforo inorgánico, tiene otros nombres, pero siempre es el mismo. El fósforo rodeado de 4 oxígenos. ¿Ya? El fósforo puede formar 5 enlaces. Entonces forma un doble enlace con un oxígeno y los otros 3 enlaces con cada uno de los oxígenos. ¿Ya? Esta estructura también es asimétrica, con lo cual normalmente es de baja estabilidad, por lo que normalmente el fósforo pierde este protón, pierde esto como protón y pierde esto como protón. ¿Ya? Y recuerden, cualquier cosa que pierde protones es un ácido, por eso se llama el ácido fosfórico. ¿Ok? Y luego esto se estabiliza formando enlaces que se conocen como enlaces de resonancia, pero con cargas negativas, ¿ya? Con doble carga negativa. Además, por el hecho de que el fósforo es muy reactivo, vamos a encontrar que este grupo es usualmente encontrado en moléculas de alta energía, moléculas que sirven para generar transferencias energéticas como el ATP, por ejemplo, entre otros. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes recuerden los grupos funcionales y las características generales que presentan. El metilo, apolar. El hidroxilo, muy polar. El carbonilo, medianamente polar. ¿Ya? El carboxilo, negativo. El amino, positivo. Y el fosfato, un grupo de alta energía. Esas son las características principales. Entonces, más adelante, cuando nosotros veamos un azúcar, ustedes tienen que mirar los grupos funcionales que tiene. Y en base a eso decir, este tiene grupos hidroxilos, entonces es polar. Por eso es que se solubiliza en el agua. El lípido, tiene mucho metilo, es apolar, por eso es que los lípidos no se mezclan con el agua. Y así ir haciendo el análisis. ¿Ya? Apréndanse las características de estos grupos funcionales que les he nombrado. Hay más, pero estos son los básicos que nos importan conocer en biología. ¿Ok?
Bien, habiendo visto esto, ahora empecemos a desarrollar el tema de carbohidratos. Los carbohidratos vienen a ser moléculas básicas del metabolismo. ¿Ok? Tienen diferentes nombres, carbohidratos, hidratos de carbono, azúcares, sacáridos, etcétera. Pero su nombre general deriva del hecho de que su fórmula general es agua con carbono. ¿Ven? Aquí fíjense acá. Tiene tantas moléculas de agua como moléculas de carbono. Por eso se llaman hidratos de carbono o carbohidratos. ¿Ok? Eh, en una pentosa que tenga 5 carbonos, tendrá 5 moléculas de agua. Una hexosa, como la glucosa, 6 carbonos, 6 moléculas de agua. Y así. ¿Ok? Químicamente, vamos a decir que los carbohidratos reciben el nombre de polihidroxialdehídos o pueden ser también polihidroxicetonas. ¿Ya? ¿Qué significa polihidroxi? Poli significa mucho, hidroxi se refiere al grupo hidroxilo. Y fíjense ustedes estos dos azúcares. ¿Ya? A la izquierda tenemos la glucosa, tiene 1, 2, 3, 4, 5 OHs. Por eso es polihidroxi. ¿Ya? Y aldehído, porque acá tiene un grupo aldehído, ¿ven? COH, aldehído. Este es un azúcar de tipo aldehído. Hay azúcares de tipo aldehído o azúcares de tipo cetona, como el que está a la derecha. Aquí pueden ver que la cadena de carbonos también tiene OHs, 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 OHs. Por eso es polihidroxi y tiene un grupo cetona. ¿Ya? Entonces, los azúcares son cadenas de carbonos, de 3 hacia arriba. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 10, etc. ¿Ya? Lo usual es que sean entre 3 a 6. Son los más comunes, pero hay de más tamaños. Los azúcares tienen en cada carbono, excepto uno, OH. ¿Ven? OH en cada uno de los carbonos, excepto uno. Y ese carbono en el cual no tienen OH, o es el carbono 1 o es el carbono 2. Si es el carbono 1, el grupo será aldehído. Si es el carbono 2, será el grupo cetona. Pero recuerden, ambos son carbonilo. Así que solamente son dos formas diferentes del mismo grupo. ¿Ok? Esos son químicamente los azúcares. Están llenos de OH. Y el OH ya quedamos en que es un grupo que le aporta polaridad. Y eso nos ayuda a entender por qué los OHs, por qué los azúcares se solubilizan en el agua. ¿Por qué se disuelven en el agua? Porque son muy solubles. Y además nos ayuda a entender por qué son pegajosos. Si se han, alguna vez les ha caído jugo de algo que tenga azúcar, ¿ya? Uno queda todo pegoteado. Porque tiene OHs, y los OHs forman puentes, forman enlaces, y eso genera esa sensación de pegajoso. ¿Ya? Entonces, así como se ve pegajoso en lo macro, también son pegajosos en lo micro. Porque cada uno de estos puede formar puentes. Puede formar puentes. ¿Ya? Cada uno de los OHs con el hidrógeno y con el oxígeno formarán puentes. ¿Ya? Aquí también se forma puente con esto, etc. Entonces, son muy solubles los azúcares porque están llenos de grupos solubles, hidroxilo y carbonilo. ¿Cuál es el origen primario de los azúcares? La fotosíntesis. ¿Ya? La fotosíntesis. Es un proceso que después lo vamos a ver con un poquito más de detalle y lo van a corroborar después en bioquímica. Desde elementos inorgánicos como CO2 y agua van a fabricarse los azúcares. ¿Ya? Obviamente que utilizando energía solar. Y de hecho, casi toda la energía que está en los seres vivos proviene del sol, porque por el flujo de las cadenas alimenticias, las plantas tomaron energía del sol para formar enlaces de azúcares, y luego los azúcares formaron grasas, con los azúcares formaron proteínas, con los azúcares formaron todo lo demás, y fueron pasando por las cadenas tróficas. Así que en esencia, la energía que contenemos los seres vivos esencialmente es del sol. ¿Ya? También hay otras fuentes menores que son de energía química, otros procesos, pero la mayor parte de energía es directamente del sol, ¿ya? Vía fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso complejo, lo realizan los organismos autótrofos, no solo las plantas. Hay bacterias que hacen fotosíntesis, hay protistas que hacen fotosíntesis, etc.
Y de manera general, como les decía, consiste en la transformación de elementos inorgánicos, CO2 y agua, en orgánicos, esencialmente azúcares, usando la energía solar. ¿Ya? Y también, de paso, a mencionar que se produce oxígeno como un desecho. Los azúcares, como les decía hace rato, son cadenas de carbono que parten en tres. ¿Ya? No existe ningún azúcar que tenga dos carbonos. Son tres o más. ¿Ya? Todos los azúcares tienen como terminación osa, excepto los dos más pequeñitos. Eh, Glucosa, fructosa, sacarosa, etc. Todos terminan en osa, excepto el más pequeño de cada tipo. El más pequeño del tipo aldehído se llama gliceraldehído. El más pequeño de tipo cetona se llama dihidroxacetona. Son los únicos que tienen nombres diferentes. ¿Okay? Como unidades así simples, se conocen como monosacáridos, pero también pueden agruparse de dos, de tres o de más. Y esos ya se conocen como disacáridos o polisacáridos, oligosacáridos, etc. Pero para poder agruparse es necesario de que los azúcares formen estructuras cerradas, ¿ya? Formen lo que se conoce como anillos. Los azúcares más pequeñitos, de 3 y 4, no pueden cerrarse, porque la cadena es demasiado corta para doblarse. Pero ya algunos de 5, los de 6, 7, ya pueden formar estructuras cerradas, como anillos. Y como anillos ya pueden formar repeticiones, ¿ya? Y esa repetición ocurre porque se va a formar un enlace llamado enlace glicosídico, ¿ok? Y esas repeticiones pueden ser lineales, pueden ser ramificadas, etc. Y ahí vamos a constituir ya lo que son disacáridos, polisacáridos, etc. ¿Ok? Entonces, los azúcares simples, como unidades simples, serán los monosacáridos. Si se juntan de a dos, serán disacáridos. Si son de un grupo pequeño, serán oligo. Y si no, son poli. Cada uno tiene funciones diferentes. Dentro de los monosacáridos hay que indicar que tenemos de los dos tipos. Los que tienen aldehído serán aldosas. Los que tienen cetona serán cetosas. ¿Ya? Azúcar de tipo cetosa tiene el doble enlace carbono-oxígeno en la posición 2. Los de tipo aldosa tienen un doble enlace carbono-oxígeno en la posición 1. ¿Ok? De la familia de las aldosas, aquí pueden ver algunos de sus miembros. El más pequeño es el gliceraldehído, que es una aldotriosa. Aldo significa que tiene grupo aldehído, aquí pueden ver, grupo aldehído. Tri, que tiene 3 carbonos. Y osa, que es un azúcar. ¿Ya? Estos que están acá serán aldotetrosas. Aldo, que tienen grupo aldehído. Todos de esta familia tienen grupo aldehído, doble enlace en la posición 1. ¿Ven? Aldotetrosa, 4 carbonos. Aldopentosa, 5 carbonos. Aldohexosa, 6 carbonos. ¿En qué se diferencian unos de otros? En la posición de los OH intermedios. ¿Ya? Olvidamos el primero, el último, y aquí pueden ver. La eritrosa con la treosa se diferencian en que esta tiene los dos OH al mismo lado y aquí intercalados. De aquí, como tenemos ya más carbonos, puede haber más variación. Todos hacia un lado, el primero, el segundo y así. ¿Ven? Van cambiando. De los azúcares de tipo aldosa, hay dos que son más importantes. ¿Okay? La glucosa, que es el azúcar más conocido de todos, tiene roles centrales en el proceso metabólico. Y también podemos destacar a la ribosa. ¿Ya? La ribosa, ¿por qué? Porque es el azúcar con el que se forman los ácidos nucleicos. ¿Ya? La ribosa sirve para el RNA y si se modifica servirá para el DNA. ¿Okay? También hay otros azúcares interesantes acá, como el gliceraldehído, que lo van a ver después en glicólisis, o la galactosa, ¿ya? Que sirve para formar la lactosa, entre otros. Hay varios azúcares interesantes, pero son todo tipo aldosa. En la familia de las cetosas, tenemos el doble enlace carbono-oxígeno en la posición 2. Siempre en el carbono 2. ¿Ven? Siempre en el carbono 2 está el doble enlace carbono-oxígeno. Y después también se diferencian por las posiciones de los OHs. ¿Ya? De este grupo destacamos a la fructosa, que es uno de los azúcares más interesantes, ¿ya? Que también participa en metabolismo, etc.
Este también participa en la fotosíntesis, en la glicólisis. Lo van a ir viendo más adelante continuamente. Pero en esencia va variando, se diferencian por el número de carbonos, ¿ya? El número de carbonos, 3, 4, 5, 6, y la posición de los OHs. ¿Ok? Los más pequeños les decía que no se pueden cerrar, pero los más grandes sí se pueden cerrar. ¿Ok? Y para cerrarse, realizan un proceso de movimiento de grupos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, esta es la glucosa en su forma lineal. ¿Ya? Tiene 6 carbonos. Aquí pueden ver carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, de arriba hacia abajo. Entonces, para formar el enlace, para cerrarse, va a interactuar el carbono que tiene el doble enlace, carbono-oxígeno doble enlace, y el penúltimo carbono, siempre el penúltimo. Entonces, este OH que está acá se mueve hacia arriba. ¿Ya? Se mueve hacia arriba. Bueno, en realidad la molécula se va a doblar. ¿Ya? Y el OH corta este enlace y se pega acá. Entonces, al pegarse ahí, este OH se mueve hacia arriba y aquí queda pegado el OH. ¿Ven? Queda pegado el OH. Y aquí ya no está. Aquí desapareció. ¿Ya? Entonces, aquí hay un error porque este carbono tiene 5 enlaces ahora. Y este carbono tiene 3 enlaces. Entonces, para compensar, se rompe el doble enlace. Y ahí quedaría con 4. 1, 2, 3, 4. Y a este le falta enlace, a este le falta enlace. Entonces se conectan. ¿Ya? Se conectan. Y ahí se forma el anillo. ¿Ok? Se forma el anillo. Que puede colocar el OH hacia adentro de la molécula o hacia afuera de la molécula. Y eso le da las formas alfa a la molécula o beta a la molécula, etc. Son variantes pequeñas. ¿Ya? Quien descubrió esto fue un investigador llamado Fisher. Y ese fue el que dibujó esta estructura. Pero no gustó mucho este dibujo, porque como pueden ver, casi todos los enlaces son del mismo tamaño, pero este acá se ve como un enlace gigante. Entonces después, a alguien más se le ocurrió hacer un dibujo que sea más comprensible y hacer que los enlaces tuviesen la misma disposición. Entonces, aquí tenemos de que arriba, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 6. ¿Ya? Y en el dibujo que puso Harvard, colocó el carbono 1 acá, aquí sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 afuera. ¿Ven? El 6 queda afuera de la molécula. ¿Ya? El 6 queda afuera del anillo, el 6 queda afuera del anillo. Y el enlace es entre el carbono 1 y el carbono 5. Enlace entre carbono 1, oxígeno, carbono 5. ¿Ven? Esta estructura que está acá es la estructura más famosa de los azúcares. Cuando ustedes vean los libros, generalmente se prefiere dibujarlo de esta manera, porque es bastante más comprensible la forma en que la cual se van a organizar. ¿Ya? Después, cuando ya se hicieron estudios de cristalografía con rayos X y se pudo determinar la estructura correcta, se encontró que realmente la glucosa se organizan así. ¿Ya? No como un hexágono como se pensaba, sino en esta estructura como se ve acá. Que hay dos formas, silla o banco. Lo pueden ver acá. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6 afuera. Siempre el 6 afuera. ¿Ya? Y el enlace es entre el 1 y el 5. ¿Ven? Es lo mismo, solo que esta es la posición real de un azúcar disuelto en agua. ¿Ya? Estas son las formas en las cuales se cierra el anillo. Se cierra el anillo de azúcar. Ahora, este cierre es lo que va a permitir que se formen los diferentes tipos de azúcares cerrados. ¿Ya? Los monosacáridos más comunes que encontramos en la naturaleza son la glucosa, la fructosa y la lactosa. ¿Okay? Y de ellos, la glucosa es claramente el más interesante, porque tiene un potencial energético alto, porque puede ser almacenada como polímero, puede formar varias subunidades, puede ser usado en forma anaeróbica, aeróbica, tiene hartas peculiaridades. De manera general podemos resumir las funciones de los monosacáridos en tres. Una son combustible celular, ¿ya? Es decir, la célula los puede utilizar para generar energía. ¿Ya? Esto principalmente a través de la glicólisis. Se degradan
para generar energía. Dos, pueden ser intermediarios de muchas rutas metabólicas, ¿ya? Eh, como elementos de síntesis en la fotosíntesis, como elementos de degradación en la respiración, etc. Así que participan en varios. Y aparte, y una de las cosas tal vez más importantes, a partir de los azúcares se pueden fabricar una enorme cantidad de moléculas, ¿ya? De hecho, las plantas, por ejemplo, fabrican todo lo que necesitan desde azúcares. Desde azúcares fabrican lípidos, desde azúcares fabrican aminoácidos, con los aminoácidos fabrican bases nitrogenadas, con los azúcares pueden fabricar vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, los azúcares son claves, metabólicamente hablando, porque son elementos primarios, porque son los primeros elementos que se fabrican en la fotosíntesis, desde cosas inorgánicas. Y a partir de ellos se pueden fabricar montones de cosas, ¿ya? Dentro de las cosas que se pueden generar son monosacáridos derivados, ¿ya? Si le agregamos un grupo amino, un grupo NH, tendremos aminoazúcares que pueden ser importantes, por ejemplo, vamos a ver más adelante las matrices extracelulares, ahí vamos a ver aminoazúcares, ¿ya? Ácido azúcares, la vitamina C, por ejemplo, deriva de la glucosa, es un ácido azúcar, ¿ya? Desoxiazúcares, como la desoxirribosa, que se usa para fabricar el DNA, etc. ¿Okay? Cuando dos monosacáridos se juntan, obtenemos un disacárido. Y los disacáridos esencialmente tienen la función de ser reservas energéticas, ¿ya? Porque aquí tenemos que aclarar una cosa. Normalmente los azúcares pueden moverse entre tejidos. Por ejemplo, nosotros consumimos elementos azucarados, ¿ya? Almidón, una fruta, lo que sea. En nuestro sistema digestivo hay que degradarlo para incorporar como monosacáridos, porque los monosacáridos pueden meterse o salir de las células. Pero si se quiere almacenar reservas, no se pueden almacenar reservas como monosacáridos. Piensen esto. Las plantas almacenan reserva en los frutos, azúcar en los frutos, pero la reserva de las plantas es la sacarosa, ¿ok? No es la glucosa, ni tampoco la fructosa, porque la glucosa y fructosa se salen con facilidad de la célula, pero la sacarosa, que es un disacárido, ya no puede pasar fácilmente por las membranas, entonces puede ser almacenada. En el caso de los mamíferos, la leche, ¿ya? ¿De dónde saca la leche la madre o sea, de dónde saca el azúcar para la lactosa? De lo que consume. Una mujer que está amamantando, que recién ha tenido un bebé, consume azúcares, los azúcares pasan a su sangre y de la sangre pasan a la glándula mamaria. Y en la glándula mamaria se juntan glucosa con galactosa. Y una vez que se juntaron ya no pueden regresar a la sangre. De esa forma es que se puede almacenar en la glándula mamaria más azúcar que en la sangre, ¿ya? Y después el único camino que le queda es el conducto mamario para ir hacia el amamantamiento, ¿ya? Entonces, los disacáridos vienen a ser elementos de reserva celular. El enlace glucosídico que se forma entre monosacáridos es un enlace de tipo condensación. ¿Por qué condensación? Porque se condensa una molécula de agua, se forma una molécula de agua. ¿Ok? ¿Cómo se forma? Ahí tienen indicado que se combinan dos OHs, uno de cada azúcar. ¿Ven? De los OH de uno se toma el OH completo, de un azúcar, y del otro solo el hidrógeno. Y esas dos hidrógenos con oxígeno forman agua. ¿Y qué nos queda manteniendo la unión entre estos azúcares? Un oxígeno. Entonces este es un enlace glucosídico. Si queremos romper esto, necesitamos agua. Y el proceso se llamará hidrólisis. Porque vamos a romper el agua y vamos a romper la molécula con agua, ¿ya? El agua se separa en dos partes, OH e hidrógeno. Y ahí se restituye los monosacáridos originales. El enlace glucosídico se forma siempre donde participa el primer azúcar con su carbono 1. Y el segundo azúcar puede ser con cualquier carbono. Y hay formas alfa y beta de acuerdo a la orientación.
Pero pueden ver, enlace 1,6, 1,4, 1,3, 1,2, etc. ¿Qué me indica esto? Me indica que el primer azúcar, que está a la izquierda, utiliza el carbono de la posición 1 para el enlace. Y el segundo, el carbono 6. Acá abajo, carbono 1, carbono 4, carbono 1, 3, 1, 2, 1, 1. Pero siempre el carbono 1 del primer azúcar y otro carbono que tenga OH del segundo azúcar. ¿Ya? Las funciones ya las nombramos, son esencialmente funciones de reserva. ¿Ya? Otros tipos de azúcares se forman cuando se unen varios monosacáridos en un número no muy grande, ¿ya? Que pueden ser 3, 7, 10, etc. Algunos tienen funciones especiales. Por ejemplo, algunos son de defensa. La streptomicina la producen hongos como antibiótico para defenderse de bacterias. ¿Ya? La amigdalina la producen algunas plantas, por ejemplo, las peras, manzanas, etc. Y es como defensa para que los... la amigdalina es un compuesto que es más o menos desagradable para que los herbívoros no se coman sus hojas. Son como defensa entonces. ¿Ya? La melecitosa es uno de los tantos azúcares que hay en la miel, ¿ya? Y que permite que se pueda generar grandes concentraciones de azúcares. Melecitosa, de miel. La estaquiosa es un oligosacárido que está en la aleurona, que es la parte superficial de las semillas de porotos, de lentejas, etc. ¿Ya? Si alguien sabe cocinar, debe saber que las lentejas, porotos y en general todas las legumbres hay que remojarlas un buen rato, lavarlas bien antes de cocerlas. ¿Ya? La razón está que al remojarlas eliminamos esta pequeña capa de estaquiosa, porque nosotros los humanos no podemos degradar este enlace. ¿Ya? Entonces, si no lo degradamos, el azúcar no puede ser incorporado a nuestros tejidos y el azúcar pasa al intestino grueso, donde las bacterias del intestino grueso lo fermentan, con lo cual se producen metabolitos que secretan agua, que generan gases, y ahí se genera diarrea, malestar, etc. ¿Ya? Por eso que hay que lavar los porotos y otros legumbres. Estos son algunos ejemplos de oligosacáridos, que pueden ver tienen funciones ya diferentes, de defensa, de almacenamiento, etc. Un grupo de oligosacáridos tienen funciones muy importantes en la membrana. De repente han escuchado del glicocálix. El glicocálix son los azúcares que están asociados a las proteínas de la membrana o a lípidos de la membrana, formando glicoproteínas o glicolípidos. ¿Ya? Y estos tienen funciones de reconocimiento. Por ejemplo, nuestro sistema inmune, nuestros glóbulos blancos, reconocen lo propio y lo ajeno por los azúcares que presentan. ¿Ya? Cada tejido tiene azúcares diferentes, etc. Cuando veamos membranas vamos a hablar un poquito más de esa estructura. El último tipo de azúcares son los polisacáridos. Y aquí ya tenemos cadenas largas, que pueden ser de decenas hasta cientos de azúcares, que pueden ser el mismo azúcar o pueden ser azúcares que se van intercalando de 2 en 2, de 3 en 3. ¿Ya? Si son el mismo, son homopolisacáridos. Si son diferentes, se llama heteropolisacáridos. Pueden ser lineales o pueden ser ramificados. Pero los polisacáridos tienen dos tipos de funciones. Solo dos se les conocen. Algunos son de reserva energética. ¿Ya? En plantas, por ejemplo, deben conocer el almidón. Es la principal reserva en vegetales. Y en animales, el glicógeno. El glicógeno es una cosa parecida al almidón, solo que es de animales. ¿Ya? Esos son reservas de azúcares. Y además existen polisacáridos que forman elementos estructurales. ¿De dónde esencialmente? Elementos de la matriz extracelular. Por ejemplo, la pared celular de plantas, de celulosa. La pared celular de hongos, de quitina. De algunos invertebrados también tienen quitina. ¿Ya? Del peptidoglicano de bacterias, ¿ya? De algas, etc. En el caso de los vertebrados, también tenemos
glucosaminoglicanos, que son polisacáridos estructurales. ¿Okay? Entonces, los polisacáridos esencialmente vienen a ser elementos que o les sirven de reserva a los seres vivos o les sirven formando barreras estructurales afuera de la membrana, ¿ya? Que la vamos a estudiar cuando veamos matriz extracelular.